Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar que el día de hoy en Grupo GCGM FinTax hemos preparado con mucho cuidado para poder hacer llegar, como siempre, pues temas de gran actualidad, no solo en el ámbito técnico, como decimos coloquialmente en la parte de habilidades duras, sino también pues en temas de habilidades blandas, en temas de desarrollo humano, en el cual pues siempre el Grupo GCGM FinTax pues, ha buscado llevar en todo momento a nuestros clientes. Para mí, pues además de darles la bienvenida, pues es un honor el poder presentarles a ustedes a nuestro expositor esta tarde, quien, pues como lo he comentado de manera cuidadosa, ha desarrollado la presentación que hoy expondrá y quien pues pueden ver en la pantalla un poco de su experiencia y que de lo cual me voy a permitir resaltar algunos temas, ¿no? Con ustedes estará el día de hoy en este foro Cristian Mora, ¿no? Quien es, además de un gran amigo, pues es precisamente asociado a la firma y quien tiene acá a su cargo, pues precisamente la división de capital humano dentro del grupo y que precisamente pues es el responsable de técnico de todos los programas que en materia de capital humano desarrollamos dentro del grupo. Él, pues como pueden apreciar, y lo verán ahora en la exposición, pues es experto en desarrollo de habilidades gerenciales y liderazgo. Él cuenta, entre muchos estudios y certificaciones, con la de coach ejecutivo, con especialidad en programación neurolingüística. Cabe comentar que él, como coach ejecutivo y facilitador, pues ha diseñado y ejecutado diversos programas de desarrollo profesional precisamente basados en metodologías de coaching para que pues, las personas, ¿no?, desarrollen habilidades y conversaciones efectivas para pues, alcanzar metas personales y organizacionales, ¿no? Buscando sobre todo la potencialización, como siempre decimos, de liderazgo en en los diferentes círculos en donde se desenvuelve. Él, como comentaba, pues como coordinador académico y profesor, pues ha dado apoyo a la certificación internacional de coaching profesional, avalada por el International Coaching and Consulting Network en Grupo Exponencial y en la Universidad del Valle de México. Además, él en el área de tecnología ha trabajado como Scrum Master, analista de negocios senior y líder de equipos, posiciones enfocadas en el manejo de proyectos, documentación de procesos y requerimientos, así como facilitación de tareas y actividades entre equipos técnicos y de negocio, entre otros. Esto es importante resaltarlo porque precisamente algo que estamos convencidos es que no podemos ver estas áreas de desarrollo humano sin conocer cómo opera una organización, sin conocer cómo es que se dirige una organización y precisamente, como lo hemos dicho siempre dentro del grupo GCGM FinTax, lo que buscamos es que ustedes siempre tengan no solamente una capacitación técnica, sino que sea algo verdaderamente de aplicación inmediata en la organización. Entonces, confiamos en que este webinar les ayudará a ello y desde luego y como siempre, pues ponemos a sus órdenes y a su disposición pues a nuestro equipo técnico para desarrollar los programas que mejor se adecúen a sus necesidades. Y bueno, pues sin más, quisiera darle la bienvenida a Cristian. Un gusto tenerte aquí y sobre todo un gusto el poder charlar y bueno, sobre la marcha iremos revisando los comentarios, las inquietudes que nuestros invitados el día de hoy estarán exponiendo a través de los canales. Yo estaré aquí al pendiente para que pues ya iremos viendo, dependiendo del tipo de pregunta, a lo mejor las vamos dejando al final si te parece, como siempre. Y bueno, pues Cristian, bienvenido. Los micrófonos son todo tuyos. Mi estimado José Frank, ¿cómo estás? Te mando un abrazo a la distancia y un abrazo para todos los
todas las personas que nos acompañan en esta seguidilla de webinars que vamos a hacer en relación al desarrollo, a la potencialización de habilidades gerenciales que tanto están buscando hoy las organizaciones como un efecto post-pandemia. Es interesante esta parte. Ahora se está dando mucho el mundo de que necesitamos desarrollar a las personas porque han tenido las empresas que crecer tan rápido que han tenido que subir a la gente operativa, a subir a gente pues con algo de experiencia, pero no la necesaria a puestos de liderazgo. Entonces, esta parte de desarrollo de habilidades gerenciales hoy por hoy es bastante importante en las organizaciones. Mis estimados amigos, saludos a todos. Sé que por ahí andan algunas personas que conozco, les mando un abrazo, y a los que no conozco, pues les mando un abrazo también. Y espero que el tema de hoy les funcione, les haga sentido, les dé valor a lo que ustedes están buscando con este webinar. Y permítanme, por favor, en este momento compartir mi pantalla. Muy bien. José Frank, ¿me puedes confirmar si se ve mi pantalla? Se ve perfecta. Listo. Ya nada más es cuestión de darle proyectar, pero ya se ve. Listo. Perfecto. Muy bien. Te agradezco mucho. Pues nada, mis estimados amigos, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que hoy las empresas están buscando mucho. Fíjense, el tema de la accountability se está volviendo como muy boom, como muy de moda entre las organizaciones, pero es muy interesante este tema de las culturas accountability porque buscamos mucho esta cultura, pero en muchos casos las iniciativas de accountability se caen porque ciertamente la definición de estas culturas, de la definición de la accountability, puede prestarse eh, para, malos entendidos en la parte práctica. Ahora sí que en la parte en la parte pragmática, cuando ya vamos a ejecutar o cuando vamos a diseñar estos ambientes de accountability en las organizaciones. Y por eso, antes de comenzar con el tema que tenemos para ustedes esta tarde, me veo en la obligación de hacer una distinción o una diferenciación entre la palabra responsabilidad y la palabra accountability. Y me veo en esa necesidad porque si buscamos, si hacemos una traslación, si buscamos en el diccionario qué significa accountability, significa responsabilidad precisamente. Pero en la parte práctica, y aquí es donde ya podemos ir haciendo algunas distinciones valiosas para ustedes que están interesados en este tema de la accountability, en la parte práctica, cuando hablamos de responsabilidad, vean qué interesante, se dice que estamos obligados a hacer algo. Ojo, con la palabra responsabilidad desde un punto de vista práctico. Estamos obligados a hacer algo. Un ejemplo claro, pues estamos obligados a hacer todas las tareas que están en la descripción de nuestro rol en la organización donde trabajamos. Tal cual, esa es la descripción de la palabra responsabilidad. Pero por otro lado, la palabra accountability, vean, y me encanta esta parte, esta definición de accountability, dice que es un llamado a actuar cuando se necesite. Responsabilidad es una obligación. Accountability es un llamado a actuar, a accionar, cuando la empresa, cuando la familia lo necesite de mi parte. Entonces, esta primera distinción es muy importante que la tengamos en cuenta porque hoy por hoy, cuando nos contratan en las organizaciones para trabajar con accountability, se cree que es mucho tema de responsabilidad, de lo que yo tengo que hacer, de lo que a mí me toca y de ahí no sigo para adelante. Y estamos muy equivocados en la parte pragmática a veces de qué realmente es el accountability para las organizaciones. Muy bien, habiendo hecho esta distinción, esta aclaración, me gustaría preguntarles a ustedes si están familiarizados con expresiones que se dan muy frecuentemente, ya sea en casa o ya sea en la organización, como las siguientes. Esto no es mi responsabilidad, a mí nadie me avisó, aquí las cosas siempre se han hecho de esta manera, a mí no me pagan para esto, yo no sabía, nadie me informó,
Y para los que somos papás, no sé si esta frase se les va a hacer también familiar cuando nos dicen nuestros hijos, no es justo papá, no es justo mamá, ¿por qué yo? Y esa me hace mucha gracia porque mi hija la utilizaba mucho hace algunos años. Pues bueno, mis estimados amigos, estas frases que les estoy compartiendo, muy desafortunadamente se han culturalizado en las organizaciones hoy en día. Y de lo que estamos hablando aquí es un tema de excusas para no ejecutar la responsabilidad que yo tengo dentro de la organización. Cuando ustedes escuchen o cuando escuchamos en las organizaciones a personas que hablan desde un punto de vista negativo, desde un punto de vista de excusas, desde un punto de vista de excusándose, de no tener tiempo, de no poder hacer las cosas porque tienen algunas otras prioridades, muy probablemente esas personas están un poco lejos de una cultura de accountability. Entonces, excusas igual a un gap, a una lejanía importante de la cultura de accountability. Pero por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que esta parte o estas excusas o estas señales o estas narrativas que encontramos en las organizaciones también son señales de que las personas están viviendo dentro de lo que denomina el libro, principio de Oz, que se refiere a la accountability, que es bastante bueno, por cierto, dentro de un círculo de victimización que más adelante vamos a revisar. Entonces, este tema de las narrativas es importantísimo ponerle atención para ver ciertamente qué tan accountables son las personas dentro de las organizaciones. Pero mis estimados amigos, ustedes saben por qué las personas generalmente ponemos excusas para ciertas cosas. Es que es interesante esta parte porque hay una razón hasta biológica, podríamos decir, en relación a que ponemos excusas para no hacer cosas, ya sea en casa o ya sea en la organización. Y una de las primeras razones por las cuales las personas recurren a las excusas es que no quieren correr el riesgo de realizar tareas. Esto es importante, ojo. No quieren correr el riesgo de realizar tareas que los pongan en evidencia de su falta de capacidad, que los hagan fracasar o que los hagan verse mal delante de las personas. Esa es una de las tantas razones que existen para para poner excusas. Pues no quiero verme vulnerable, no quiero caer en errores, porque qué vergüenza, porque qué me va a decir mi jefe, porque esto va a manchar mi récord, mi profesión. Entonces, vamos poniéndole atención a estas señales que nos hacen pensar que las personas no están dentro de un ambiente de accountability. Entonces, es algo muy personal, son hasta creencias que traemos ya fundadas desde hace mucho tiempo, el hecho de mejor me excuso antes de que me vaya mal en algo. Ahí la pregunta que podríamos hacerle a las personas es, ¿qué te hace pensar que te va a ir mal en algo, por caer en un error? Si los errores son sanos en las organizaciones. Y más adelante vamos a hablar de ellos. Entonces, habiendo dicho eso, mis estimados amigos, ya habiendo definido o aclarado un posible ciclo de victimización, ya habiendo aclarado algunos elementos o algunos signos que nos pueden hacer pensar que las personas no están dentro de un ambiente de accountability, ahora, pues, soñemos un poco, si me lo permiten. ¿Se imaginan ustedes pasar de un ambiente donde todo el mundo se queja, donde todo el mundo encuentra problemas en lo que está sucediendo en la organización, a un ambiente donde todo el mundo colabora, donde todo el mundo se comunica de manera tan productiva
que de esas comunicaciones, de esas conversaciones, siempre salen resultados? ¿Se imaginan ustedes que por convicción propia los miembros de tu equipo, los miembros de tu organización, ofrezcan ayuda a las personas y no necesariamente a los del mismo equipo, sino a los de otros equipos? Pues bueno, de eso se trata un poquito el tema de la accountability. Es un poco cambiar el mindset, cambiar la mentalidad a través de ciertos comportamientos, ciertos hábitos que se van inculturalizando en la organización para que el accountability pues se vaya metiendo poco a poco en la organización. Mis estimados amigos, este tema del accountability parte del hecho de que es una decisión personal de cada persona. Accountability, desde mi punto de vista, no es una metodología, no es una herramienta, ni nada que se le parezca. Más bien es una manera de pensar diferente que nos lleva a accionar diferente, que nos lleva ya no a pensar en el beneficio solo de mi departamento o solo de mi persona, sino que nos lleva a pensar en el beneficio de mi cliente o en el beneficio de toda la organización que yo represento. Entonces, véanlo, algo importantísimo. Bueno, imaginen ustedes también un escenario soñadísimo, igual para mis amigos que también comparten la dicha de que tenemos hijos, cambiar el ambiente de ya no tener que estarle pidiendo a nuestros hijos que hagan las tareas, que hagan los quehaceres de la casa, sino ellos mismos, por convicción propia, ponerse como equipo de la casa a hacer las cosas porque saben o porque les hemos mostrado cuáles son los beneficios y cuáles son los objetivos del grupo, de la familia como tal. Y es que cuando cambiamos de un ambiente de queja o de un ambiente donde se ven puros obstáculos a un ambiente de accountability, siempre vamos a encontrar otro problema, otro obstáculo que tenemos que ver la manera de cómo trabajarlo. Y es el obstáculo de que todos los seres humanos hemos aprendido a actuar como víctimas. Somos víctimas o nos vemos como víctimas de mi jefe. Nos vemos como víctimas de mi salario. Nos vemos hasta como víctimas de nuestra pareja. Nos vemos como víctimas de la estructura de la organización. Y entonces es ahí donde se nos hace muy cómodo, muy fácil echarle la culpa a otras personas. Decir, es culpa de ellos. Decir, ese no es mi rollo, ese no es mi problema. Hace poco estaba dando una facilitación de liderazgo en una empresa que se dedica al transporte y una de las personas decía por ahí que muchas de las personas o de los mecánicos decían, ahí está el camión, ya lo que suceda después, arreglaba el camión, lo metían al taller, ya lo arreglaban. Pero lo que decía esta persona que me causaba mucho ruido, decía, ya lo que suceda después de ahí no es mi jale. Entonces me causaba mucho ruido y yo me ponía a pensar, bueno, ¿y qué sucede después realmente de que el camión está listo? Hay una comunicación de qué es lo que tiene que suceder, hay un ambiente de accountability que asegure que el camión va a seguir su flujo de trabajo. Entonces, como esta persona que expresó en ese momento el hecho de esto no es mi jale, hay muchísimas personas en nuestras organizaciones que hoy piensan así, que dicen, yo soy víctima de mi jefe, mi jefe no me trata bien, entonces que no esperen de mí desarrollar mi máximo desempeño. Yo soy víctima de la economía. A mí el salario que me están dando no me alcanza para nada, entonces pues aquí no me siento motivado, me voy para otro lado. Esas son excusas que siempre usamos o que hemos aprendido a utilizar, ¿ok? Para quitarnos realmente responsabilidades
que tenemos que asumir, que tenemos que ejecutar nosotros como miembros de un grupo, de un equipo, de una organización o de una familia. Permítanme compartir con ustedes un ejemplo de falta de accountability. Fíjense que este ejemplo va en el sentido de que había una persona que cuando empezó su vida profesional, era analista de negocios, por cierto, en empresas de desarrollo de software. A esta persona se le asignaba cada cierto tiempo en algunos proyectos algunas tareas técnicas. Y para comenzar, esta persona se consideraba se consideraba a sí mismo que no era muy bueno en la parte técnica, en la parte de desarrollar software, en la parte de hacer seteos en plataformas. Pues a esta persona le tocaba hacer seteos en una plataforma que se llamaba Unix, creo que todavía existe, con la finalidad de intercambiar datos entre la empresa de la persona y las empresas que eran clientes de su compañía. ¿Qué sucedía con este analista de sistemas? Fíjense que por esta creencia muy fundada que tenía de que no era tan bueno en la parte técnica, entonces lo que hacía siempre que tenía tareas técnicas era ir donde el líder técnico, donde las personas que sí sabían, a pedirles ayuda. Y prácticamente esta persona lo que hacía era, háganme el trabajo porque yo no sé cómo hacerle. Le sucedió a esta persona en sus primeros años de profesional, que conforme fue pasando el tiempo y conforme fue arraigando este mal hábito, desde mi punto de vista, mal hábito, fue viendo que también otras personas hacían lo mismo con el pobre líder de proyecto, con esa persona que era muy buena en la parte técnica. Y por esa razón, todas, ya eran 3 personas más, empezaron a llenar de trabajo a este líder, a esta persona que sabía muy bien cómo se hacían las situaciones o las tareas técnicas. Y en algún momento, este líder técnico, que creo tuvo mucha paciencia con estas personas, les empezó a decir, no puedo ayudarles porque tengo muchísimo trabajo. Lo peor de la situación, y con esto termino este primer ejemplo que quiero compartir con ustedes, es que esta persona o este analista de negocios, de sistemas que les cuento, como el líder técnico no le ayudaba a resolver sus tareas, pues se quedaba de brazos cruzados, esperando a que las tareas se resolvieran de una manera mágica o que alguien o alguna otra persona le ofreciera ayuda. Mis estimados amigos, qué falta de accountability la de esta persona. Y ojo, con este ciclo de victimización que vamos a ver más adelante, quiero decirles que el quedarse congelados, el quedarse sin hacer nada, sin accionar y tal cual de brazos cruzados, es una de las etapas de este ciclo de victimización que les cuento. ¿De quién les estoy hablando? Es de este servidor. Cuando comencé como analista de sistemas, cuando era muy joven, todavía no peinaba canas, no sabía nada de accountability, yo me quedaba de brazos cruzados, me quedaba esperando a que otra persona me ayudara, a que otra persona me hiciera el trabajo. Hoy, haciendo retrospectiva con lo que me pasaba, con lo que le pasaba a ese joven analista de sistemas, veo que ahí le fallé realmente a la organización, le fallé al pobre líder técnico que tenía que correr con mis tareas y adicionalmente me fallé a mí en un proceso de crecimiento, de moverme hacia arriba siempre. Resumo esta parte o este ejemplo con estas palabras que están aquí en este slide. Mis estimados amigos, una persona que está dentro de una cultura de accountability tiene que accionar, no puede quedarse en inanición, tiene que cambiar como un ciclo propositivo en su vida personal y en su vida profesional también, tienen que cambiar su forma de hacer las cosas. Y esta parte de moverse a un ambiente donde se dé el accountability,
tiene que hacerse desde un estado lleno de recursos y no desde un estado de una zona de confort. Eso es muy importante. Mis estimados amigos, muchas veces estamos en una zona de confort riquísima. A mí que ni me digan, a mí que ni me llamen, a mí que ni me toquen. Eso sí puede significar que la persona que está dentro de esa zona de confort simple y sencillamente no quiere el crecimiento, no quiere crecer en la organización, no quiere mirar hacia adelante. Los que saben de esta parte de la accountability dicen que los ambientes de accountability solo pueden generarse en personas, porque ya vimos que es una convicción personal, o en organizaciones que siempre están en la búsqueda de mejora continua y siempre estén en una búsqueda de crecimiento, en una búsqueda de cómo mejorar sus procesos para poder darle una mejor atención al cliente, en una búsqueda de cómo mejorar sus ambientes colaborativos para que sus empleados estén a gusto trabajando en la organización. Entonces, más o menos por ahí va el tema del accountability, teniendo en cuenta este ejemplo de este joven analista de sistemas que en sus inicios pues no sabía nada o no le daba mucha importancia a este tema del accountability. Pues bien, ya habiendo definido este contexto, digamos, nocivo que se da al interior de las organizaciones, ya podemos ir discutiendo o podemos ir identificando algunas acciones que ya hoy tú y yo podemos hacer al interior de nuestra familia o al interior de nuestras organizaciones o equipos para movernos hacia un ambiente accountable, hacia un ambiente de accountability. Entonces, la primera acción es escuchar. Y nosotros, digo, los coaches, nos fascina este tema de la escucha, de las preguntas. Y esta parte de la escucha, hoy por hoy en las organizaciones se está dejando mucho de lado. Por la experiencia que tengo de trabajar con directores, con gerentes, con la parte operativa de algunas organizaciones, me he dado cuenta que las personas, tanto a niveles estratégicos, ejecutivos, como los operativos, están tan metidos en la parte operacional que no le están poniendo atención, que no están escuchando lo que sucede en el entorno de la organización. Ojo con esto, cuidado, porque últimamente, después de pandemia, me he encontrado con la sorpresa de que los gerentes o los directores les está costando mucho ensuciarse las manos, decimos en Costa Rica, con la parte estratégica, porque siempre están sumidos o siempre tienen que estar trabajando en la parte operacional. Entonces, dos consideraciones en relación al tema de la escucha. Consideración número 1, escuchen qué conversaciones hay en la organización. Escuchen si las conversaciones son negativas o son positivas. Escuchen, por favor, si la gente conversando al interior de las organizaciones resuelven o más bien buscan crear confusión, buscan darle vueltas a los asuntos, a las cosas, para que no se den, para que no se resuelvan. Esta parte de la escucha o esta primera consideración que quiero compartir con ustedes es básicamente para que ustedes indaguen cuál es el nivel de accountability, si es que quieren desarrollar una cultura de accountability en sus organizaciones, en sus hogares. Entonces, indaguen, escuchen, y ojo, no estoy hablando de chismes, escuchen más bien las estructuras de las conversaciones que se dan en tu equipo para ver si son resolutivas, para ver si son productivas. Esta parte es muy, 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 muy importante. La segunda consideración que quiero compartir con ustedes en relación a la escucha es tengan apertura en su escucha. ¿Para qué? Para que como nos gusta hablar y escuchar las noticias buenas, también tengamos apertura para recibir, para analizar y para ver las noticias que no son tan buenas, o sea, las malas noticias. Mis estimados amigos, me gusta leer, siempre veo casos de México, de Estados Unidos en relación a
a desarrollo de habilidades gerenciales. Y me da mucha gracia, me llama poderosísimamente la atención que hoy por hoy algunos directores o algunos gerentes en las organizaciones se hacen de la vista gorda con las malas noticias y pasan otra vez al ciclo de victimización, a cruzarse de manos y esperar a que se resuelvan solos. Hay un video chistoso que se llama, es una fábula, un corto, en relación a esta parte de accountability, donde se llama, el video se llama Esto no es mi culpa o esto no me toca, donde se desarrolla un incendio afuera de la organización y todo el mundo pasa a la par del incendio y dice, no, ahorita se apaga solo, no, le toca a otra área, no, no está de mi lado. Entonces, escuchen al incendio. Metafóricamente hablando, podemos verlo de esta manera. Escuchen a ese incendio para que después no se vuelva en una catástrofe en la organización. Ojo, es importante tener en cuenta y hacernos consciente de esto. ¿A quién le gusta recibir malas noticias? A nadie, por supuesto. Pero las malas noticias en las organizaciones se pueden convertir en situaciones más grandes, en situaciones incómodas, en situaciones peligrosas. Igualmente, en nuestros hogares, en nuestras casas. No nos gusta escuchar que nuestros hijos les fue mal en la escuela, no nos gusta escuchar que se portó mal, pero si no le ponemos atención a las malas noticias, pueden convertirse después en situaciones que ya son incontrolables para cada uno de nosotros. Por otro lado, me encanta esta sugerencia que les compartimos por acá, y es la sugerencia de acompañar a las personas para cambiar su forma de pensar. Mis estimados amigos, nosotros los seres humanos, y ahí es donde se cumple lo que les dije al inicio del webinar, le ponemos más atención a lo malo que a lo bueno. Y hay una razón que ya les voy a contar qué es. Le ponemos más atención a que el jefe no cambia. Le ponemos más atención a que los compañeros no me ayudan en el proyecto. Le ponemos más atención a que la economía está mal y probablemente se va a empeorar. Vean mi narrativa. Mi narrativa ha sido toda negativa, toda de que las cosas no funcionan ni van a funcionar. Y les decía que esto es un tema biológico de nosotros los seres humanos, y es cierto. Y es que cuando el cerebro, una de las acciones principales que él tiene es analizar siempre riesgos, ponerle más atención a lo negativo. ¿Para qué? Para darle herramientas para sobrevivir, para que nosotros podamos sobrevivir. Dicen por ahí que más del 70% de los artículos o de las publicaciones de psicología se refieren a cosas negativas. Vean qué interesante. Y es que el cerebro funciona de esa manera. Gran reto tienes tú, mi estimado líder, que tienes un equipo de tantas personas, porque esas personas muy probablemente están acostumbradas a ver las cosas desde un punto de vista negativo. Es normal, es naturalmente, digámoslo así, aceptable. Pero entonces, ahora ya sabiendo que el cerebro se comporta así, es tarea nuestra acompañar a las personas para que empiecen a cambiar poco a poco ese mindset, esa forma de pensar, y que lleguen a ponerle, por lo menos en nuestros equipos o por lo menos en el ambiente donde nosotros necesitamos que actúen de una manera diferente, ponerle atención a las cosas o a las situaciones más positivas. Muy bien. La otra, perdónenme, aquí en relación a acompañarlos para cambiar su forma de pensar, quiero compartir con ustedes una herramienta muy sencilla, pero muy poderosa. Y este acompañamiento se da, o esta herramienta se da desde el punto de vista de que antes de que vayas a tener una conversación, antes de que vayas a tener una reunión con tu equipo, ya ven, me imagino que ustedes lo harán de esa manera, siempre se hacen acuerdos previos a empezar a trabajar. Siempre se ponen reglas. No me gusta la palabra reglas, pero a veces se ponen reglas. Se hacen acuerdos, se ponen reglas,
se pone el contexto de la reunión. Yo a lo que los invito de hoy en adelante para sus reuniones, para sus conversaciones, es, y aquí me lo apunté para que no se me olvide tal cual la expresión que quiero compartir con ustedes, inviten a las personas antes de empezar a trabajar en cualquier reunión, en cualquier conversación, de esta manera. Hoy, antes de trabajar, vamos a cambiar el pensamiento de esto no se puede hacer al pensamiento de qué más puedo hacer para alcanzar los resultados. Vean lo poderoso. Y ojo, he utilizado algunas palabras a las cuales hay que ponerles atención. Esto es una invitación a las personas con las que vas a interactuar. Y por invitación tienes que asegurarte que ellos confirmen que están de acuerdo con lo que tú estás proponiendo. Mi estimado líder, mi estimado amigo, mi estimado profesional, profesionista, si nosotros invitamos y obtenemos el acuerdo y consentimiento de las otras personas para hacer un cambio tan sencillo como este, les puedo garantizar que en esas reuniones futuras o en esas reuniones que vas a tener con tu equipo, van a salir sí o sí resultados, sí o sí buenas conversaciones productivas que los van a llevar a atacar de manera directa y efectiva esas situaciones que quieren hablar. Muy bien. La siguiente acción que queremos compartir con ustedes, mis estimados amigos, es la acción de hacer preguntas para cambiar la perspectiva. ¿Por qué necesitamos, ojo, esto es muy coaching, pero es muy interesante y muy poderoso para ti que tienes gente a cargo? ¿Por qué necesitamos cambiar la perspectiva de las personas a la hora de diseñar ideas, a la hora de venir con resultados, venir con soluciones? Porque siempre que una persona diseña un resultado o piensa en una idea, lo hace bajo su propia experiencia, bajo sus propios criterios, bajo su propia realidad. ¿Qué es su propia realidad? Claro que le funciona a él, claro que es muy valiosa, pero sería más poderoso cambiarles a las personas o acompañarlos a cambiar esa única realidad que maneja la persona y que piense como pensaría el otro compañero, como pensarían en el otro departamento, como pensaría una persona importante en la organización. Entonces, para esto es que tenemos que hacer preguntas poderosas que cambien la perspectiva de las personas al interior de la organización. Porque hoy yo les estoy hablando de mi realidad, pero no estoy contando o no estoy recibiendo el insumo de las realidades que cada uno de ustedes obtienen. Por esa razón es que tenemos que hacer este tipo de preguntas a las personas. Y quisiera compartir con ustedes 3 preguntas que queremos regalarles porque son realmente preguntas poderosas para hacer este cambio de perspectiva. Y son preguntas que se pueden utilizar en el caso o en una situación donde, por ejemplo, pertenezcamos a un departamento de la organización, llámese recursos humanos, llámese desarrollo, llámese IT, y necesitas refrescar la perspectiva para llegar a solucionar una situación que tú estás viviendo en la organización. Pregunta número 1, tal cual, y permítanme leerlas por aquí para no brincarme ninguna parte de la pregunta. ¿Qué nos recomendaría el equipo de comercial para hacerlo? Vean lo que está sucediendo con esta pregunta. No, ya no estamos hablando de nuestro equipo, estamos hablando de otro equipo, del pensamiento y de los zapatos de otro equipo y cuestionarnos a nosotros mismos, bueno, ¿qué haría este equipo para solucionar esta situación que nosotros estamos viviendo en recursos humanos, por ejemplo? Cristian, pero ¿qué tiene que ver comercial con recursos humanos? Vean, los invito y les puede ser muy rico a la hora de hacer estos procesos de brainstorming, de desarrollo de ideas para generar soluciones. Los invito a preguntar a otras áreas de la organización qué harían ellos para solucionar eso que tú estás viviendo. Te asombrarías de las respuestas tan valiosas que estas personas o que estos equipos pueden aportarle o pueden darle valor a esa situación que tú estás viviendo. Aquí hablamos de un equipo.
Pregunta número 2. En caso de que sí pudiésemos resolver esto, ¿cuáles serían los pasos? Vean qué interesante. En cualquiera de las 3 opciones o de las 3 preguntas que les voy a compartir en este momento, en ningún momento estoy utilizando palabras negativas. Todas tienen connotaciones positivas. Y esta segunda es poderosísima para cuando un equipo llega, topa con una pared y ya no hay ni moverle para adelante ni para atrás, no encuentran solución a, lo que, a la situación o al desafío que están viviendo. En caso de que sí pudiéramos resolverlo, ¿cuáles serían los pasos? Ahí ustedes luego me contarán cuál es el resultado de esa pregunta. Y pregunta número 3 que quiero compartir con ustedes es, si le pidieses un consejo al director de finanzas, caso hipotético, para resolver esto, ¿qué te diría? En la pregunta número 1 nos pusimos en el zapato de un equipo, en los zapatos de un equipo. En la pregunta número 2, el caso era, no encontramos soluciones, no sabemos para dónde, hasta aquí llegamos. Y en el caso número 3, nos estamos poniendo en los zapatos de una persona. Ojalá que sea una persona importante, una persona referente al interior de la organización. Mis estimados amigos, el tema de los ambientes accountability es cambiar, por supuesto, el mindset, cambiar la perspectiva, cambiar esos pensamientos negativos que naturalmente salen en cada uno de nosotros a pensamientos que sí generen valor, a pensamientos que den resultados al interior de la organización. Ustedes saben por qué a veces una situación no se soluciona al interior de una organización. Digo, y todo esto lo vamos viendo en las organizaciones y con experiencias, con las experiencias y con las situaciones que nos hemos ido encontrando en diferentes departamentos, en diferentes lugares. Muchas veces no se encuentra la solución a una situación porque realmente no se ha obtenido el entendimiento de la necesidad como tal. Muchas veces se habla muy por las ramas del problema, del desafío, de la situación, pero no se tienen conversaciones lo suficientemente productivas para entender cuál es la necesidad verdadera, la necesidad real que están viviendo las personas en ese momento. Y de nada serviría todo esto que les estamos compartiendo si estas acciones no se detonan dentro de ambientes colaborativos. Mis estimados amigos, ¿saben ustedes por qué las personas, otras de las razones por las cuales las personas crean excusas? ¿Saben por qué las personas a veces se esconden o no levantan la mano a la hora de buscar soluciones? Y tal cual se los digo, y hagan la reflexión a ver si en sus organizaciones pasa de esta manera. Las personas buscan excusas porque saben que están trabajando en un ambiente donde el error se castiga. Está fuertísimo esto, está fuertísimo. Y entonces, pues, ¿cómo le hacemos para que las personas se atrevan a levantar la mano, se atrevan a definir soluciones? Si saben que por un error van a ser, pongamos otra vez la palabra no me gusta mucho, van a ser castigados. No les va a ir muy bien si esas soluciones o si eso que proponen no está adecuado a lo que está buscando la organización. ¿A quién le toca crear esos ambientes colaborativos? A ti y a mí, que hoy estamos aquí reunidos. Al jefe tal vez no, porque no está escuchando o no tiene este insight, este entendimiento de los ambientes colaborativos. A ti y a mí hoy nos toca crear estos ambientes para que por lo menos las otras personas, los otros colaboradores se sientan cómodos y no se sientan vulnerables y lleguen a nosotros para pedir ayuda, lleguen a nosotros para ofrecernos su ayuda también, que es importante. Entonces esas 4 opciones son las que queremos compartir con ustedes a la hora de posibles pequeños pasos para solucionar los temas de excusas. Muy bien.
Y aquí solo quiero detenerme por un minuto, porque me parece que Peter Drucker, el padre del management, nos regala poderosamente esta expresión: ¿cómo puedo contribuir para impactar significativamente el rendimiento y los resultados de la organización? Mis estimados amigos, estas son preguntas que no nos hacemos. Estas son preguntas propositivas que en las organizaciones, por su ambiente, por su castigo al error, por su mejor no innovemos, es que no se hacen. Hoy lo que quiero es invitarlos a que esta pregunta se la lleven ustedes para sus organizaciones, para sus equipos, y la hagan y la revisen en un proceso de team coaching, en un proceso de trabajo de equipo, como ustedes quieran, pero que las trabajen este tipo de preguntas el día de hoy con sus equipos. Van a ver que los resultados son diferentes. Por otro lado, y aquí quisiera contarles otro ejemplo de un ambiente donde no se da, desafortunadamente, un ambiente de accountability. Fíjense que a través de la historia han habido muchísimas demandas en contra de estos restaurantes famosos de comida rápida: Burger King, KFC, McDonald's, ponerle el nombre que quieras. Siempre hay muchas demandas contra estos restaurantes de comida rápida. ¿Por qué? Interesantísimo. Porque la gente los culpa a ellos de la obesidad que hay hoy por hoy en los países. Y lo que me llama poderosamente la atención de este caso que les cuento es el tema de: ¿saben ustedes cuáles son los argumentos que tienen las personas que demandan a estas organizaciones? Los argumentos son básicamente: es que yo no sabía que esta comida me iba a engordar, es que yo no sabía que esta comida me iba a hacer tanto mal, es que yo no sabía, es que yo no conocía. Juzguen ustedes, y después me gustaría tener una conversación al respecto: quién está siendo accountable y quién no en ese caso. ¿Los restaurantes o las personas que ponen miles y miles y miles de quejas, de demandas contra estas organizaciones? Mis estimados amigos, anteriormente les hablé del ciclo de la victimización, que pueden encontrar en este libro que me parece valiosísimo, El principio de Oz. Y este ciclo de victimización básicamente se refiere a 6 excusas que generalmente se dan en las organizaciones. Y las reseño rápidamente. Señalar a los demás. ¿Para qué? Pues para quitarme la responsabilidad de encima. Pretender no conocer el problema para también yo decir: yo no sé, a mí no me pongan a trabajar en eso. Esto no es mi trabajo. Otra vez, quitamos responsabilidad, nos quitamos tareas de encima. Esperar a ver qué sucede, como hizo Cristian en sus tiempos de juventud, como analista de sistemas. Me crucé de brazos a esperar a ver qué sucedía en ese caso. Cubrir nuestras espaldas y dime tú qué hacer. Y hasta crear un rato de confusión para no tener que trabajar. Díganme ustedes si no se les hace familiar alguna de estas excusas. Me preocupa un poco, y solo quiero detenerme en la de cubrir nuestras espaldas, mis estimados amigos. Esta etapa del ciclo de victimización se refiere a básicamente que las personas documentan correos, documentan todo lo que hacen, y no para mantener un récord de todo de procesos, de las cosas que suceden en la organización, no. La gente está documentando las cosas en las organizaciones por si algo llega a pasar. Vean la intención. Y este es un tema, la parte de ambiente de accountability es un tema de intención y es un tema de cambio de pensamiento. Entonces, ¿para qué están ustedes documentando todo lo que sucede en la organización actualmente? Me voy rápido por acá porque veo que ya me faltan 5 minutos para terminar. Desde un punto de vista personal, mis estimados líderes, también los invitamos a que busquen procesos de feedback saludables. Les cuento una historia real de una persona que se llama Mike, sucedió en Estados Unidos. Esta persona tenía era exitosa en la empresa que trabajaba, entonces la mueven a una subsidiaria
a una subsidiaria donde él trabajaba, a una subsidiaria en otro estado, para que la liderara, la subsidiaria. Al año empieza Mike a sentirse mal, a sentirse desmotivado, a sentirse mal con lo que estaba sucediendo en la organización. Y adicionalmente a eso, pues Mike no tenía mucho la costumbre de buscar feedback en sus colaboradores. Ya después de que se le vino todo el problema encima, Mike decidió preguntar cómo lo veían las otras personas a él en la organización. Les leo textualmente lo que sucedió, lo que le dijo la gente a Mike en este feedback que pidió. Ojo los comentarios que recibió Mike después de un año de no haberse relacionado con sus colaboradores. Mike, necesitamos a alguien que conozca nuestro trabajo y tú no lo conoces. Mike, no haces ninguna diferencia en tus colaboradores. No estás haciendo nada por mejorar la calidad de nuestra empresa. No estás comunicándote claramente. Ignoras los conflictos de tu propio equipo. Mis estimados amigos, ¿cómo son los procesos de feedback en sus organizaciones? ¿Y cada cuánto se dan estos procesos de feedback en sus organizaciones? Que no les pase este tema de que le sucedió a Mike, que tuvo que recibir un feedback muy fuerte, muy doloroso tal vez, porque dejó un tiempo o dedicó un tiempo a definir tareas que no estaban relacionadas con su gente, con sus colaboradores. Y la otra sugerencia que tenemos para ustedes en este momento es fomenten un ambiente donde los errores se vean como aprendizajes. Fomenten un ambiente donde no se castigue a las personas. Eso es sano. Y eso es lo que podemos hacer para que estos ambientes de accountability se puedan definir en nuestra organización. Ya vi que encendió la cámara, mi estimado José Frank. Termino con esto. ¿Qué es accountability? Mis estimados amigos, accountability es una elección personal para resolver los desafíos que se presentan en nuestro entorno, mostrando propiedad y determinación para alcanzar los resultados deseados. Es una elección personal para alcanzar resultados deseados en la organización. Es una decisión que tú tomas o no tomas. Es una decisión que sí mejora los productos, mejora la productividad, mejora los ambientes colaborativos en la organización, pero es una decisión personal al fin y al cabo. Mis estimados líderes, ¿qué van a hacer ustedes de hoy en adelante para que los ambientes de accountability en sus organizaciones se den? ¿Qué les toca a ustedes hacer para que la accountability sí se dé al interior de su equipo, de su casa, de su familia? Termino con esto. ¿Cuál es la pregunta que ustedes no se han hecho para que la empresa sea más productiva, para que las conversaciones sean más productivas al interior de la organización y al interior de sus familias? Termino con esto, mi estimado José Bran. Una disculpa por haberme extendido un poco en este tema que realmente me apasiona. No sé si tenés alguna pregunta, algo por ahí, mi estimado amigo. Muchas gracias. No, nada que explicar, al contrario, creo que sin duda es un tema, como bien lo has señalado, que da para mucho. De hecho, sí tenemos varias preguntas que, si me permites, las voy a ir formulando. Por favor. Empezando por, bueno, algunas aquí que nos ponen en el chat. Básicamente preguntaban si podíamos pasar de nueva cuenta el libro, ¿no? ¿Cuál era el nombre del libro que habías recomendado, por favor? Para que ahí lo tengan los participantes en este webinar, ¿no? Por aquí está, El principio de Oz. El principio de Oz, ¿no? Perfecto. Correcto. Bueno, pues ahí lo dejamos para que puedan tomar nota mientras seguimos. Y fíjate que, bueno, creo que ha señalado muchos temas, ¿no? Y yo creo que uno de los puntos relevantes, ¿no? Sobre todo pensando en que probablemente aquí en nuestro auditorio, y como lo comentaba al inicio, pues tenemos personas del ámbito financiero, por ejemplo, ¿no? O CEOs inclusive de algunas empresas, Claro. ¿no? Por aquí precisamente, y digo, y seguro por eso es que aquí algunas de las preguntas que nos hacen a través de
de los canales que tenemos habilitados a través de las redes sociales. Una de las preguntas nos dicen, ¿cómo manejarías una situación en la que un miembro del equipo no cumple con los estándares de accountability de la empresa? No, esa es la pregunta. No sé, yo sé que puede ser un poco amplia por lo que veo, pero ¿qué podrías comentarnos? Eso es una buena pregunta. Y la primera pregunta que yo me formulé en mi cabeza, mi estimado Frank, es, ¿esos estándares de accountability están al alcance de los colaboradores? ¿Realmente son tangibles? Digo, quiero imaginarme que hay una muy buena estructura en la organización que ya ha sido implementada, pero a veces también tenemos que preguntarnos de nuestro lado, ¿esto que les estoy ofreciendo a mis colaboradores, a la gente que trabaja en la organización, realmente es tangible y lo pueden realizar por ese lado? Me hago esa pregunta por el lado de quien ofrece los estándares de accountability. Por el otro Claro, lado, sí, yo lo que haría es me sentaría con la persona a platicar un poco. Hablamos de preguntas poderosas, de detonar estas conversaciones productivas y preguntarle el cómo se siente con ese estándar en la organización. Muchas decisiones que tomamos los seres humanos son basadas en las emociones. Hay que ver cómo se siente la gente con eso que ciertamente les imponemos en algunos momentos y por imposición a veces la gente se siente un poco incómoda. Y de ahí, partiendo de ese sentimiento, de esa búsqueda, de esa indagación emocional, yo le preguntaría a la persona, bueno, ¿qué obstáculos estás teniendo actualmente para poder cumplir con estos estándares que definimos en la organización? Yo me sentaría, en resumidas cuentas, me haría preguntas en los dos ámbitos. Este estándar es tangible, es realizable para los correcto. colaboradores. Y por otro lado, me sentaría a conversar con la persona para ver cómo se siente y cuáles son los obstáculos que él tiene en relación al estándar. Eso es lo que podríamos definir por ahí, mi estimado amigo. Muchísimas gracias. Gracias. Mira, otra pregunta que nos hacen es alguien de, bueno, aquí nos pone del área de compliance de una empresa. Y la pregunta que hace dice, ¿qué estrategias propondrían para garantizar que la empresa cumpla con las normas éticas y de integridad? Normas éticas y de integridad. Eh, Se sale un poco del contexto, me parece a mí, Sí, de la sí, sí. accountability, pero lo que se me viene a la mente para asegurar que las personas cumplan con un estándar, con normas éticas, con temas de calidad, es precisamente, primero, ver si las entienden bien. Muchas veces las personas no ejecutan o no desarrollan algo porque no las entienden, porque no se les comunicó de manera correcta o el canal de comunicación en algún momento falló. Entonces, yo me sentaría con el equipo o con las personas correspondientes a preguntarles, ¿se entiende bien esto que les estamos pidiendo? ¿Se entiende bien cuáles son los parámetros que ustedes tienen que cumplir? Y sería interesante ver si de ahí salen excusas. No es que no las Ok, entiendo, es que a mí no me tocaba, es que yo no sabía, es que mi jefe no me dijo. Entonces ahí sería un poco de sentarse a hablar con las personas de nuevo. Nosotros nos gusta y sacamos muchos resultados de conversaciones productivas y desde mi punto de vista sería pues sentarnos a ver, y esto es una recomendación nada más que hago con el contexto de la pregunta que me haces, a ver si entiende la persona qué es lo que se le está pidiendo. Porque muchas veces las personas no entienden de qué va un código de ética, de qué va estándares de calidad, de qué va estándares de accountability en las organizaciones. correcto. Sí, y fíjate que aquí yo digo un poco abonando a tu comentario y sobre todo desde una perspectiva de compliance, ¿no? Pues obviamente el elemento del que hablaste, uno de los elementos, pues tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Y al final, en términos de ética y cumplimiento, pues hay temas en donde obviamente el tener que dar la cara, ¿no? El tener que
apropiarse de toda responsabilidad sobre el trabajo realizado, los resultados, y obviamente el garantizar que si todo sale bien, pues obviamente es consecuencia, bueno, pues desde luego de haber realizado todo acorde con las políticas de la empresa, ¿no? Yo un poco así lo entiendo, ¿no? Al final del camino eres partícipe de esa responsabilidad en la medida en que logras los objetivos atendiendo a las políticas de las organizaciones, ¿no? Así es como yo también digo, no sé si mi perspectiva sea clara o sea correcta, ¿no? Pero así es como un poquito de lo que se ha comentado, también yo lo vería, ¿no? Y me gusta lo que dices, José Fran, porque a veces la otra pregunta que se me viene a la mente es, bueno, ¿sabes cuál es tu responsabilidad en relación a estas normas éticas o a este documento que te estamos planteando? Muchas veces, otra vez, la gente, ojo, por excusas, dice, no, no lo entendía. Y a veces es muy fácil evadir nuestra responsabilidad como con un código de ética. Pero entonces, cuando ya los confrontas y les dices, ¿qué no entiendes? ¿Qué información necesitas? Ya estamos claros con esto. ¿Me puedes firmar de que esto es entendible? Ya ahí debería haber un entendimiento al 100% y no deberían de haber gaps o algunos huecos en la aplicación de estas normas o estándares de ética que tienen las organizaciones hoy en día. Excelente. Bueno, por aquí pues te mandan felicitaciones, una excelente presentación, muy clara, precisa y didáctica. Felicidades. Un comentario que nos hacen también, dice, considero que es básico para cualquier líder aplicar el acompañamiento al equipo hasta asegurarse de entender las necesidades de la misma manera, que saber el mismo idioma, eso te genera confianza con tu equipo, pues es claro que asumes la responsabilidad junto con ellos, ¿no? Creo que es justo Claro, lo que se habla ahorita, ¿no? claro. Y bueno, algo que preguntan, el accountability deben hacer y hacerse por los líderes o directores, es la pregunta que hacen. ¿Deben Eso hacer y es, hacerse por los líderes o directores? eso es una buena pregunta. Como lo hablamos durante la presentación, yo creo que debería de nacer de las personas propiamente. Obviamente, yo siento o creo que en las organizaciones deberían de haber padrinos o lo que se llaman sponsors para activar o para ejecutar diferentes iniciativas. Pero otra vez, hablamos durante la presentación que debe haber un ambiente de crecimiento en la organización, de querer hacer las cosas mejor, de un proceso de mejora continua para que las personas adopten bien y de manera muy clara estos procesos de accountability. Yo lo que te diría, le diría a mi estimado o a mi estimada que nos puso esa pregunta por ahí, nosotros los líderes deberíamos de actuar como sponsors, como padrinos, si es que queremos que estos ambientes de accountability se den en las organizaciones. ¿Y por qué deberíamos de actuar como padrinos? Estimado Frank, es muy sencillo, porque muchas veces estos términos de accountability, de liderazgo, de comunicación efectiva, las personas que están jerárquicamente en otros niveles no las conocen. Correcto. Entonces nosotros deberíamos de ser las personas que los potencialicemos como padrinos de este tipo de iniciativas. Dice alguien al respecto, dice, decía mi abuelita, todos quieren rey y hasta que no rompes ese pensamiento no logras cambios, ¿no? No. Exactamente. Y fíjate que ya para último, digo, la verdad es que hay varias preguntas, creo que estas las vamos a igual ir respondiendo en las redes. Termino con una que se me hizo, todas muy interesantes, pero se me hizo muy particular por el enfoque que le dan y nos dicen, ¿en qué medida el concepto de accountability puede ser aplicado a las tecnologías de inteligencia artificial? ¿Y qué implicaciones éticas y sociales plantea la rendición de cuentas en el desarrollo, implementación y uso de estas tecnologías en distintos ámbitos de la vida humana? Repíteme la pregunta que casi no te la escuché, mi estimado amigo. Con todo gusto. ¿En qué medida, dice, el concepto de accountability puede ser aplicado a las tecnologías de inteligencia artificial? ¿Y qué implicaciones éticas y sociales plantea la rendición de cuentas en el desarrollo, implementación y uso de estas tecnologías en distintos ámbitos de la vida humana? Qué pregunta más interesante. Y me voy a permitir hablar desde una posición humana.
qué es lo que manejamos actualmente. Eh, Partiendo de la base, porque así lo definen diferentes autores, de la base de que esto es una decisión personal, la parte de ser accountability o accountable en una organización es una decisión personal. Eh, Realmente, no sé, y me voy a permitir ser franco con ustedes, no sé cuál puede ser el impacto en estas nuevas tendencias de inteligencia artificial con el tema de accountability. De nuevo, entiendo que ya los algoritmos, que ya los diferentes procesos, los diferentes softwares pueden tomar algún tipo de decisiones en relación a definir datos, a definir estadísticas, a definir muchos tipos de situación, pero quisiera pensar que en algún momento habrá algún algoritmo que agregue esta parte de accountability a las máquinas. Te soy honesto. Hoy, con lo que he trabajado, con lo que he desarrollado en las organizaciones en relación al tema de accountabilidad, es un tema de decisión personal, es un tema humano, porque tú o tomas o no tomas la decisión. Y no soy experto, desafortunadamente, no tengo esta experiencia de la inteligencia artificial como para decirte cuáles implicaciones tendría eh, agregar esta parte o estos ambientes de accountability en la inteligencia artificial. Entonces, José Franco, yo me dejaría, la verdad, la tarea de buscar un poco más de información en relación a accountability versus inteligencia artificial, porque ahorita no manejo cuál es el impacto que tienen este tipo de ambientes en procesos un poco, digamos, más mecanizados, más tecnológicos. Perfecto, no, inclusive yo creo que esta pregunta, fíjate que da la pauta, incluso hasta para hablar, desarrollar en algún momento un webinar, ¿no? Con nuestra área de tecnologías de información. Creo Claro, que sin duda, bueno, es hablar hoy de otro tipo de implicaciones éticas, ¿no? De gestión. Entonces, bueno, sin duda, un tema, creo que has dejado claro que es un tema multidisciplinario de alguna manera, ¿no? Multiimpactos, ¿no? Porque al final no puede verse de manera aislada, ¿no? Es claro. una cuestión holística en la organización y creo que al final el estar hablando, ¿no? De querer tener un equipo de trabajo comprometido, un equipo de trabajo proactivo, un equipo de trabajo responsable, pues obviamente sí, es fundamental un análisis individual, es fundamental dar el ejemplo, es fundamental de alguna manera que todo esto venga, pues, como lo comentabas de alguna forma, pues desde la cabeza, pero yo creo que algo muy importante, y si me permites, diría Por que favor. algo que con lo que yo me quedo es que cuando alguien es, ¿cuál sería la palabra? Accountable, ¿no? Pues de alguna manera Correcto. lo convierte en una manera de vivir, ¿no? Y al final es la estimulación y la educación que se da dentro de la empresa lo que puede llevar, pues obviamente, a que esta forma de vivir el día a día en una organización puede llevar los resultados financieros y operativos al siguiente nivel, ¿no? O sea, es como yo lo traduciría, déjame darle el toque técnico que desde mi perspectiva así lo veo, Y me ¿no? gusta mucho lo que dices y cierro con un comentario muy pequeño. ¿Estamos haciendo accountable a las nuevas generaciones o estamos dejando que ellos no tomen responsabilidades, que ellos no se den cuenta del impacto que ellos van a tener en sus trabajos o en las tareas que hacen a diferentes niveles? Porque lo que dices es muy valioso. Se da a todos niveles y también se da, y por eso metíamos ahí algunos ejemplos, en las familias. Bueno, ¿qué tipo de niños, qué tipo de jóvenes o de nuevas generaciones estamos formando para que sean accountables con las responsabilidades que ellos van a tener más adelante? Correcto. Muy bien, pues Cristian, pues nos hemos tomado unos minutos más del tiempo de nuestro auditorio y desde luego, pues agradecemos el que prácticamente todos los que iniciaron están terminando con nosotros esta charla
que esperamos, pues, sin duda, sea de gran utilidad. Y como lo dijimos, sobre todo que estas ideas, estos conceptos les ayuden a llevarlos a sus organizaciones, ¿no? Y con ello, pues, reiterar el compromiso que como grupo GSGM Fintax tenemos a nivel social de llevar no solo una capacitación desde el enfoque teórico, sino de aplicación práctica en el día a día de las organizaciones. Así es. Cristian, pues muchas gracias nuevamente por tu ponencia y pues un agradecimiento desde luego a todo nuestro equipo. Bueno, empezando primero por nuestro equipo logístico, por nuestro equipo comercial, ¿no? Y desde luego el equipo técnico que hizo posible esta transmisión. Agradecer a todos los que se conectaron el día de hoy. Tuvimos participación de personas de México, bueno, la Ciudad de México, de diferentes estados en el interior de la República. Tenemos también algunos participantes de Centro y Sudamérica y Estados Unidos que pues hoy se han conectado gracias a la tecnología que permite llevar este tipo de eventos no solamente a unos cuantos, sino a poder llevarlo más allá de las fronteras de este país. Y bueno, pues es un gusto. Y pues estén atentos, como lo dijo Cristian al inicio, este es el primero de muchos eventos que estaremos también desarrollando, además de los ya tradicionales y conocidos temas técnicos en materia normativa, contable, fiscal, financiera. Pues también ahora, como lo hemos comentado, pues estaremos ya desarrollando estos temas en cuestiones de habilidades blandas, en temas de desarrollo humano, temas en los cuales además pues estamos participando activamente con ya diferentes organizaciones. Estamos a sus órdenes, les agradecemos mucho y que tengan una excelente tarde. Cristian, muchas gracias. Un Equipo abrazo. GSGM Fintax, cuídense mucho y gracias. Muy buena tarde Hasta a todos. luego. Gracias. Hasta luego.